Hola, soy Beturián, soy el creador del método Sama y vengo a presentar a Juanjo, a mi amigo, que es chamán. Él es licenciado en teología y tiene el grado de sacerdote maya. Y no parece muy chamán, pero lo es. La cuestión es que es un chamán blanco. Entonces, lo que yo quiero en esta entrevista es preguntarle a Juanjo si él considera desde su perspectiva, desde su experiencia trabajando como chamán en América Latina, si existe el chamanismo urbano, que es como yo identifico el chamanismo que hacemos nosotros los que estamos aquí en Europa. Entonces, Juanjo, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme y compartir. Y no hay grado de chamana, no hay grado. Pero no es un grado, no. El sacerdote maya no es... No es un grado, no te da ninguna connotación de poder, de autoridad, de investidura en particular, de nada. Vale. Eres uno más que tiene una función particular que tiene que ver con la guía, el consejo, el apoyo y todo lo que hace una esquija en el mundo maya, ¿no? O sea que o eres chamán o no lo eres. Claro, es lo que hay. No hay nada más que hacer ahí. Es eso. ¿No? O eres un consejero, o eres un guía, o eres un sanador, o eres un terapeuta, o eres todo. Eres el que hace la ceremonia, el que lee el oráculo, el que apoya a la comunidad, a tu gente, a tu grupo, a tus pares, ¿no? Eso es. No te da solamente la connotación de que te buscan para, pero nada más. Entonces hay un respeto a la tradición, un respeto al linaje, a todo lo que involucra, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que tú haces ceremonias, o sea, haces bodas mayas. Sí. ¿Cualquier chamán puede hacer una boda maya por el puro hecho de ser chamán? Sí. Lo importante es distinguir que en el contexto chamánico, en el contexto chamanismo o el chamán, ¿no? Yo siento que aquí hay que tener claro que hay etnias, líneas espirituales, caminos espirituales distintos según la etnia, y cada uno de ellos tiene una expresión de ese chamanismo, tiene una expresión de este chamanismo ritual, ¿no? Y el matrimonio, el bautizo, la bendición, la casa, bendecir una casa, lo que sea, tiene para cada visión chamánica, para cada espiritualidad o para cosmovisión nativa, tiene una aplicación distinta. Bien. Y sí lo pueden hacer. Oh, muy bien. Mira, lo que a mí me interesa es tu opinión o tu visión del siguiente aspecto. Tú trabajas como chamán en América Latina con gente nativa en los países del centro de Centroamérica, y entonces has venido aquí a Europa después de que tú y yo nos conocimos en Chile en un curso de Sama, y al venir aquí a Europa te he presentado yo a unos compañeros, a unos amigos chamanes catalanes de aquí. ¿Cómo ves el chamanismo que nosotros practicamos aquí, desde tu perspectiva? Yo tengo dos visiones, y retomando la pregunta inicial, ¿no? Tú me hablabas de cómo se vive, ¿cierto?, un chamanismo en Latinoamérica y en América en general, ¿no? Toda América completa, ¿no? Hay dos percepciones. Una, la diferencia radical que hay entre el chamanismo que se vive en las etnias más fuertes, ¿no? Tanto en el Cono Sur, en Centroamérica, y en la parte de Estados Unidos, la parte nativa de Estados Unidos. Son etnias que tienen un compromiso real, ¿cierto?, con el llamado, con el sentido de la espiritualidad de su propia etnia, la ejecutan, la practican, la viven, la comparten, es parte de lo cotidiano, ¿ya? Es decir, tú puedes ir a Perú, puedes ir a Bolivia, puedes estar en Chile, en el sur de Chile, puedes estar en ciertos sectores de Argentina, hacia el sur de Argentina, donde tú estés, hay pequeños grupos de etnia, más pequeños o más grandes, y cada uno de ellos aplica, ¿cierto?, el conocimiento y sigue la tradición de los ancestros, ¿ya? Eso por un lado. Por lo tanto, yo te diría que en el continente en general hay una percepción mucho más profunda de esta continuidad, ¿cierto?, de una tradición oral, de la percepción de los ancestros, del respeto a los ancestros, del mensaje, de la espiritualidad, de la cosmovisión, de lo que sea. Por lo tanto, hay tal vez más conciencia de que esto existe, ¿no? Por lo tanto, al haber conciencia, hay apertura a acercarte, aproximarte, conocerlos, buscarlos o traerlos a lugares para que se expanda el conocimiento. Dos, cuando yo te hablo de este conocimiento chamánico que existe y es real y está en movimiento, ¿no?, en el continente, no significa que todo el continente americano lo tenga. Significa que hay focos que son importantes de espiritualidad que emanan este conocimiento y se busca ese conocimiento. Pero hay un conocimiento mucho más macro,
de lo que puede haber en Europa desde mi percepción, de la mía, hablo de lo que yo siento. ¿Qué siento yo que pasa en Europa? Yo siento que cuando uno habla de los cátaros, ¿no? O hablas de los druidas, o hablas de las wiccas, ¿no? De estas mujeres, ¿no? O sea, hay una percepción en esto como algo que se perdió, que desapareció, que se fusionó, que se hizo sincrético, ¿no? Que se mezcló con otras cosas, pero no hay una conciencia real, en mi percepción, ¿no? De que los druidas estuvieron en Europa, ¿no? De que los cátaros estuvieron en Europa, ¿no? Que los templarios estuvieron, que las wiccas existieron, ¿no? ¿Dónde está ese legado? ¿Dónde está ese legado? ¿Dónde está esa tradición? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Qué se hizo ese conocimiento? Entonces, siento que el proceso histórico de Europa, en todos los estratos del proceso histórico de Europa, devastó este conocimiento, las raíces, la parte más pura del conocimiento, se hizo sincrético con miles de otras cosas, ¿no? Sobre todo España, ¿no? Toda esta cosa con el Islam, ¿no? El mundo musulmán, ¿no? Toda esta cosa con lo católico, ¿no? Todo el tema con la Inquisición, todo el tema anglicano por un lado, ¿no? Todo el tema del protestantismo. O sea, hay una fusión, ¿cierto?, de ideas, ideologías y creencias que fueron empujando todo el conocimiento sagrado que tenían las etnias propias de Europa, ¿no? Los vikingos, ¿no? Todo esto se fue perdiendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de las runas, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de los druidas, y hablamos del conocimiento céltico, o sea, ¿de qué estamos hablando? No hay una noción completa ni una conexión con esa realidad, ¿no? No hay grupos étnicos que la preserven, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia radical, ¿no? Ahora, como hablamos del nuevo continente, América es el nuevo continente, tal vez eso hace que se haya preservado mucho más tiempo la continuidad ancestral, la tradición oral, ¿no? Del conocimiento que va de una generación a otra. Por lo tanto, siento que al conocer el grupo de chamanes, ¿no? Que forman parte del grupo de lo que se llama la tribu, ¿no? Yo siento que se está dando y se está generando, porque también se da en ciudades más grandes, ¿no? En América, una suerte, por llamarlo así, de un chamanismo urbano, ¿no? Que muchos se pueden horrorizar con el concepto, ¿no? Pero el chamanismo propiamente tal está conectado a una tradición, a alguien que lo da, ¿cierto? A alguien que lo continúa, a alguien que recibe como una transmisión de este conocimiento para que lo pueda dar. Pero ¿qué pasa con el que tiene el conocimiento y vive en una ciudad, por ejemplo? ¿Me entiendes? ¿Dónde se nutre? ¿Dónde va? Pero practica y ejecuta esta suerte de chamanismo, ¿cierto? Enseña sus técnicas, las plantas sagradas, el trabajo con el tabaco, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, se debe de reconocer esto como células, ¿no? Células energéticas que están movilizando, ¿cierto?, este conocimiento y que se empieza a expandir. Por lo tanto, sí hay una conciencia de que lo chamánico emerge en forma natural, ¿cierto?, en personas que tienen un conocimiento, que tienen una búsqueda, que tienen un camino y que están dispuestos a transferir este conocimiento que ellos conocieron, ¿no? Claro. Por lo tanto, sí se puede, comillas, hablar de un chamanismo más urbano, ¿no? Que no está conectado al chamanismo maya propiamente tal que el que yo conozco, ¿no? El guatemalteco, en que uno está con ellos, ¿cierto? Partes en la ciudad, pero después te vas a las montañas, te vas a los cerros, te vas a los valles, te vas a los lagos, donde tú te conectas con la ceremonia, la energía, la ceremonia, todo eso. Pero cuando eso no está, ¿cierto? Entonces hay espacios que se abren, que se generan, aquí le llaman masías, ¿no? En Chile le llamamos parcelas o fundos, ¿no? Que son lugares retirados de las ciudades grandes, donde se congregan estos grupos y se hacen las prácticas ceremoniales, chamánicas o lo que se esté dando. Por lo tanto, yo diría más bien que hay una toma de conciencia que lo ancestral tiene un peso, y siento que Europa está tomando conciencia gracias a este movimiento subterráneo comienzo, ¿no? Que se empezó a mover en pequeños grupos, como casi críptico, no se podía hablar, no se podía decir, ¿cierto? De que existe una fuerza que conecta a la tierra. Y recuperar el conocimiento ancestral de Europa es un trabajo fuerte,
¿no? O sea, darle el valor profundo que tenía toda la sabiduría de los druidas, los estratos en los que ellos se movieron, el político, el sacerdotal, ¿no? Todo eso, ¿no? Las Wiccas, que fueron mujeres de la naturaleza, o sea, eran sabias, ¿no? Sí. ¿Dónde están? Sí. En eso tienes mucha razón porque dentro de los chamanes que yo conozco aquí, los chamanes europeos con los que yo trabajo, de hecho, todos han ido ¿A Perú? A Perú, han ido a Guatemala, han ido a sitios así para Sí, a adquirir Bolivia. información, entrenarse. Y entonces realmente el chamanismo que se practica aquí es un chamanismo Aislado, diluido aislado. y está aislado. Pero también una cosa interesante que a mí me llama la atención es como tú, siendo blanco, o sea, no perteneciendo a una etnia, digamos, 100% pura, ¿no? De algún sitio. ¿Cómo entraste? O sea, ¿cómo te aceptan? Mira, más bien yo diría que el camino te encuentra. O sea, mi vivencia de cómo llego a Guatemala tiene que ver con una cosa absolutamente anexa por una amiga mía que estaba cruzando la pérdida de su novio. Yo fui a acompañarla, fui un poco eso, un poco estar con ella, un poco conocer, y el camino llegó solo. O sea, es más bien... Esto no es que uno diga voy a Guatemala y voy a llamar por teléfono a la línea chamánica y me voy a contactar con los chamanes. Eso no funciona así, ¿no? Dos, cuando el universo se ordena y se dispone para que esta fuerza entre en tu vida, entra, ¿no? Y eso fue mi caso. O sea, yo conocí a las personas, participé en una ceremonia que para mí era absolutamente chino, no entendía nada, ¿no? Y además, en ese momento había una percepción de que el conocimiento sagrado maya se pudiese abrir para que se expandiera, ¿no? en el continente y un poco en el mundo, ¿no? Por lo tanto, entré justo en ese periodo, por decirlo así. Fui como muy bendecido yo en que en esa etapa en la que yo estaba se permitía esto, ¿no? De formar blancos. Ahora, hay que decirlo también porque también hay cierto grupo de etnias mayas, ¿cierto?, que son extremadamente rígidos y superestructurados y muy cerrados en la formación, y que es absolutamente válida dada la experiencia del continente, ¿no? Claro. Que no permiten esto, ¿no? Otros son un poco más receptivos, más contemporáneos y permiten esta apertura, lo hacen. Y yo tuve esa bendición, es decir, fue sincrónicamente dado por el universo. No fue buscado, no fue esperado, llegó, ¿no? Y cuando todo se ordena, el camino está ahí, ¿no? Entonces, yo diría que más bien hay una recepción importante de los abuelos también en los que yo conozco, cuando las personas van con una disposición real de darle peso a lo que van a recibir, se abre, ¿no? Se abre. Claro. Sí. Una de las cosas que para mí fueron muy interesantes de conocer a Juanjo es que las experiencias que yo había tenido con el chamanismo siempre estaban relacionadas con la toma de plantas medicinales de distintos tipos, con buscar o encontrar estados alterados de conciencia, que realmente no son estados alterados de conciencia, realmente esto, la vida cotidiana, el cada día, el ir a la oficina, ese es el estado alterado de conciencia. Cuando estás en el otro estado, es el estado donde deberíamos estar siempre. Pero bueno, esos estados alterados de conciencia era lo único que yo conocía como chamanismo. Y cuando conocí a Juanjo, en Chile él me ofreció una ceremonia del fuego, a la que yo asistí, y me quedé maravillado no solamente por el ritual, sino me quedé maravillado por la fuerza energética, por la vivencia, sin la utilización de absolutamente nada, más allá de lo que es la ceremonia, ¿no? Y cuando he venido aquí, en estas últimas semanas, he participado con él en otras, y siempre es una maravilla ver cómo el fuego, que es un elemento al que estamos acostumbrados a estar delante de una hoguera y maravillarnos con el fuego, se comporta de una manera totalmente distinta cuando una persona como él la está trabajando. Entonces, en eso me ayudaste mucho y has ayudado mucho a muchas personas de aquí, del área donde nosotros estamos ahora, en España, porque les has abierto una puerta a conocer que hay una forma de ofrenda, ¿cómo te diría yo? O sea, que es un tipo de chamanismo en el que tú das y no el chamanismo de tú recibes. Sí. En el ayahuasca, con el peyote, con muchísimas otras sustancias, en el fondo tú estás recibiendo algo. El chamán te da algo que a ti te produce un cambio. Y aquí no, aquí todo el mundo que está alrededor del fuego le está dando al fuego algo. Hablábamos hace poco, ¿no?, en el contexto comunitario, ¿no?, de la ceremonia, de estar congregados en una identificación con la energía sagrada del día.
Las ceremonias de fuego tienen una particularidad importante, o sea, lo primero que sucede en el fuego es una alteración importante de la energía del fuego. El fuego tiene un comportamiento, una conducta, y tú lo observaste, ¿no? Absolutamente distinto. Y lo que emana del fuego. Por lo tanto, el impacto energético del fuego, por decirlo de alguna manera, te introduce en una dimensionalidad distinta, ¿no? La noción de tiempo, de ruido, de hora, de todo se pierde. Todo eso se pierde. Por lo tanto, la visión chamánica propiamente tal de la ceremonia sagrada, se dice que el fuego, ¿cierto?, es el único elemento, ¿no?, con el que tú puedes hablar. Él te escucha y él sube ese diálogo, ¿cierto?, al universo, al cosmos, lo lleva, ¿no? Por lo tanto, el fuego es como lo más propiamente divino de los elementos, porque es transformador, es transmutador, porque te cobija, porque te da calor, porque te puede quemar, porque todo lo que fuego involucra. Puede templar el hierro, puede hacer muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, todo movimiento del fuego es una respuesta, es un lenguaje, ¿cierto?, que se lee, ¿no?, y que te da un mensaje, te da un apoyo, te da una respuesta, te da una sanación, te da una curación. Entonces, en ese contexto, el fuego no te invade ni te altera los estados de conciencia, ¿no?, porque el contexto de la medicina sagrada, las hierbas sagradas, ¿no?, los hongos sagrados, tiene la primera particularidad, y lo primero es cuando yo me aproximo a beber medicina sagrada, ¿cierto?, es entenderla en eso, ¿no?, en la sacralidad que tiene, o la ayahuasca, o el San Pedro, o el peyote, ¿no?, son sagrados. ¿Por qué son sagrados? Porque en la visión nativa fueron entregados a los hombres, ¿cierto?, para que ellos fueran el canal para conectarse con lo divino, ¿no?, y conectarse desde la dimensión de la visión, ¿no? Por lo tanto, todos los elementos de hierba o medicina tienen que ver con la visión. Yo entro en un estado de visión, ¿no? Y esta visión altera, ¿cierto?, positivamente todos los sentidos. La visión, el gusto, el oído. Por lo tanto, te haces receptivo, ¿cierto?, a lo que el universo te quiere mostrar, el universo te quiere dar. En cambio, el fuego es una energía mucho más suave, mucho más dulce, más como contenedora, muy violenta en algunas ceremonias, ¿no?, pero está puesto como una energía que te mueve de otra forma y te permite la visión desde la participación directa en la ofrenda o en el giro alrededor del fuego. Si te acuerdas, muchas personas giraron y se cansaron dando vueltas alrededor del fuego, ¿no? Y no es un ritmo rápido, sino que era un momento lento, se terminaban agotados, cansados o se desorientaban. Sí. Por lo tanto, ese es el campo energético del fuego. Es mucho más suave, pero es extremadamente tan fuerte y tan potente como tomar medicina. Sí. ¿Me entiendes? La visión, hay que recordar siempre que la visión o de la ayahuasca o el peyote o de cualquier medicina tiene que ver con unas cosas muy importantes en la visión chamánica. Son para que tú te conectes con el sentido, ¿no?, del mensaje o como de donde tiene que ir tu vida, pero está puesto para encontrarte con tu espíritu guía, ¿no?, con el espíritu guía, con tu animal de poder, con tu fuerza interior, con el tótem, ¿no?, con la fuerza. De hecho, los antiguos lo llamaban el vuelo totémico. Tú volabas para encontrarte con el ajao, ¿no?, con Dios, ¿no? Por lo tanto, ese es el respeto con el que hay que acercarse también, ¿no? Pero en el fuego, es el fuego el que te emite la energía, ¿no?, desde fuera, te va envolviendo desde fuera. Y es tan fuerte, tan potente, tan curativo como el trabajo con la hierba. Ahora, no olvidar, perdona, los componentes sagrados de esto. Sí, la sacralidad que hay que darle. Bueno, la sacralidad es muy impresionante porque, bueno, Juanjo es un hombre alto y es un hombre con mucho porte, ¿no? Y es un hombre que sabe mucho, tú cuando habla desde de una cierta presencia. Pero cuando tú lo observas detenidamente, cuando él empieza la ceremonia, es un hombre que baja la cabeza, baja la testa, ¿no? Tienes una posición de humildad y de respeto hacia el fuego, sí, que no vuelve a levantar la cabeza hasta que no termina, ¿no? Sí. Entonces esa es esa. Y luego también decir respecto a esas ceremonias del fuego que son increíbles, es que yo una de las que hicimos la filmé y puedo decir porque lo he visto y lo he visto en el ordenador cuando ya he tenido el vídeo pasado,
que o sea, la parte alta, ¿no?, del fuego se forma una columna gigantesca, una columna así ancha, muy grande de luz, de una luz muy muy especial que está saliendo, que es una comunicación entre el fuego y el corazón del cielo y el corazón de la tierra. He estado muchísimos años como fotógrafo y como videocámara, sé perfectamente bien lo que es un efecto óptico, sé perfectamente bien cómo hay que mover el objetivo para sacarlo del axis y que ese brillo no afecte los lentes internos que forman parte del objetivo. Y yo en este caso he hecho pruebas de mover la cámara para arriba y para abajo, y el haz, esa comunicación de la que está hablando Juanjo, está ahí todo el tiempo, es muy impresionante. Sí. Juanjo, ¿qué consejo le darías como chamán, qué consejo le darías a los chamanes que has conocido aquí? O ya incluso a los que no has conocido, pero que practicáis. A los que están desconectados, ¿no? Me impactó una cosa de los que yo he conocido, que ya están muy cercanos a mí en términos de vínculos, ¿no? Los solos que están, ¿no? Los solos están desconectados de la fuente, ¿no? De los que le transfirieron, los que les enseñaron, los abuelos que los comunicaron, que los conectaron. El sentido de grupo. Siento que el sentido de grupo, de estar conectados entre ellos para nutrirse ellos, no como guías, como chamanes, es importante. Siento que están disgregados, está cada uno en lo suyo, el sentido de grupo. Esa es una cosa. Y dos, el sentido más puro de la comunidad chamánica, o sea, lo que tienen que formarse, es protegerse unos a otros y ayudarse unos a otros, en el sentido de limpiarse, descargarse, porque van tomando dolor, ¿no?, sufrimiento, y un poco la miseria humana la vamos recibiendo nosotros. Pero ¿quién nos limpia a nosotros?, ¿no? Entonces, un poco eso, hacerse como ese trabajo, un poco lo que yo les he hecho, o sea, yo los he limpiado, he estado con ellos, los he acompañado. Y recordando que ellos son el detonante también de toda esta posibilidad de volver, ¿no? O sea, de estar con ellos y generar un sentido de pertenencia. Y lo tercero, quitar el miedo. Yo sentí como mucho miedo a soltarse, ¿no? Cuando uno se suelta a la fuente, te sueltas al universo, te sueltas a la deidad, todo se mueve, ¿no? Quitar el miedo, ¿no? Y lo más importante, yo siento que cuando tú estás tan convencido de lo que haces, la gente lo nota. La gente ve lo que tú eres, o sea, es la transparencia. Claro. ¿No? Transparencia. Yo lo he visto a él limpiar a través de la ceremonia del pureo, del puro, a los chamanes que yo conozco aquí, y francamente les ha ido muy bien, porque la carga negativa que llevaban de absorber las curaciones, ¿no?, las sanaciones de las tribus con las que ellos trabajan, ha sido muy impactante. El puro. Tabaco. Hemos hablado del fuego. Tabaco. Tabaco. El puro. No tiene quizás la fuerza aparente que tiene el fuego, ¿no? Quizás es más humilde, pero tiene fuerza. Pero tiene mucha fuerza, sí, porque yo he visto las limpiezas, ¿no? Así como en el fuego es una ofrenda al fuego, y según el nahual del día se pueden pedir una serie de cosas, tal y cual, el puro es más un comodín, ¿no? Se utiliza en el momento en el que... Yo te diría que el puro tiene el tabaco en general, hay ceremonias de tabaco, hay ceremonias, y sobre todo los abuelos y las abuelas del norte de América, del Norteamérica, le asignan una fuerza impresionante. El tema de la pipa de la paz, por ejemplo, ¿no? O sea, el tabaco tiene un valor de conexión, de alianza, de vínculo, de todo, ¿no? En ciertos tramos también de América, sobre todo el sector de Cuba, Brasil, el puro tiene una connotación dual, o sea, lo pueden usar para el bien o para el mal, digamos, ¿no? O sea, para tomar energía negativa o para darla o quitarla, ¿no? Pero en el contexto más puro del tabaco, tiene que ver con dos cosas importantes. El tabaco es curador, sanador, cura y sana. Recuerda que la curación es la parte física, orgánica, y la sanación es la parte del alma, la parte espiritual. Por lo tanto, yo te diría que el sentido más puro del tabaco, cae un poco en una categoría de intimidad. Es más de la persona. Estás entrando en la energía más humana, más sensible, más emocional, más psicológica, vas directo a la persona, ¿no? Es más de la persona. Yo le asigno como esa cualidad al puro, de que va directo, pero en la intimidad de la persona.
porque van apareciendo cosas en el puro, ¿no? Tú has visto que la formación de la ceniza, cómo queda la hoja, uno va leyendo cosas de la persona. Es más como eso. Yo diría que la fuerza del trabajo con el puro, de limpiar con el puro, radica en la individualidad del otro, ¿no? ¿Y qué nivel de sacrificio implica el aprendizaje del camino? Sacrificio suena como a carga, ¿no? Me suena como algo denso. Hay una cuota de esfuerzo, diría yo, más que sacrificio, ¿no? Okay. Porque sobre todo los que quieren seguir el camino maya hay que estar en Guatemala, ¿no? O en Salvador, o parte de México u Honduras, ¿no? Que es donde están todavía las bases más sólidas de los guías. Obviamente todo lo que es moverte, ¿no? O sea, hay tiempos que tú tienes que cumplir, eso lo acordas con el guía, ¿no? Pero esencialmente yo te diría que es la disciplina. La disciplina primero porque no se te permite escribir, tomar nota, todo es conocimiento que se transfiere en forma oral, ¿no? Se trabaja desde el fuego, estás con ellos ahí, estás caminando con ellos, subes las montañas con ellos. Hay una cuota material, en términos que cuando tú estás en formación tú compras todo lo que son los materiales, ¿no? Y le das la ofrenda al guía, ¿no? O sea, hay un esfuerzo de ese tipo. Pero yo te diría que así como sacrificio-esfuerzo, no. Cuando estás convencido que eso es, no. Uno hace una inversión de tiempo, de vida, de energía en eso. No lo hay. Me lo planteaba porque el otro día pensaba la diferencia entre entrar, digamos, al chamanismo urbano, ¿no? Que es un chamanismo, por llamarlo así, no simple, pero más sencillo en el sentido del esfuerzo, ¿no? Sí, pero yo tendría... El chamanismo que tú has aprendido es un chamanismo de involucrarte, de ir nativo, y meter de tomarlo como condición de vida. Exacto. Porque el chamán es el chamán vive una condición de vida, o sea, hay una coherencia entre lo que recibió y lo que vive, o sea, hay una coherencia. Sí. Yo tendría cuidado con el concepto del chamanismo urbano, porque se pueden malentender, ¿cierto?, como núcleos distintos, ¿no? El chamanismo urbano nunca puede estar desprendido de un chamanismo base, nunca. Es decir, lo nativo es la base, o sea, de ahí viene, ¿no? De cualquier línea, de cualquier linaje, de cualquier etnia que tome la persona su concepto de trabajo chamánico, viene de ahí, o sea, siempre nutrirse de la fuente. El chamanismo urbano no está desconectado de la fuente base, ¿no? Digamos, de esa espiritualidad. Por lo tanto, para un chamán urbano, ¿cierto?, la cuota de sacrificio es involucrarse, ¿no? Involucrarse en aprender, en estar con personas que saben, en ver si llegan abuelos, si traen abuelos, si vienen guías, si vienen chamanes, aprender, estar con ellos, participar con ellos, o sea, esa cuota de sacrificio se hace, ¿no? Desde lo urbano, ¿no? Pero un chamán urbano no está desconectado de la fuente. Claro. ¿No? Sí, no, por chamanismo urbano nos referimos a la posibilidad de practicar esta comunicación con los espíritus sin tener que, o sea, viviendo en ciudades como vivimos. Claro, lo que yo lo hablo porque muchos de mis amigos son profesionales que tienen trabajo, que tienen todo y que además son guías, ¿no? Le dan un lugar a su parte de vida tal como la vivimos todos, ¿cierto? Que hay que pagar cuentas, comer y vivir y existir y todo lo demás, ¿no? Pero le dan un espacio sagrado a lo sagrado, ¿no? Claro. Y es ahí donde se pierde mucho el que está dentro de lo urbano. Sí. Cuesta porque como vivimos contra el tiempo, darnos los espacios sagrados cuesta. Claro. Bien. Pues bueno, Juanjo va a regresar probablemente alrededor de finales de año, hacia octubre, hacia el otoño. Aquí estará en Xen, Girona, ¿no? Donde ha estado en esta época y ha estado trabajando dando talleres de numerología, dando consultas, haciendo limpiezas de puro a personas, a casas, a todo lo demás, y viene de cierta manera a estructurar, así lo veo yo, no sé, me corriges, viene a estructurar a los chamanes que nosotros tenemos aquí, los que yo conozco, a estructurarlos para que no exista esa sensación de soledad y para darles un linaje, para darles una coherencia, darles un espíritu, para limpiarlos, para ayudarlos. Entonces, bueno, para nosotros es una ganancia, es un regalo, ¿no?, del universo, del gran espíritu. Y yo en mi nombre y en nombre además de los chamanes que ya conoces, pues agradecerte. No, yo agradecido de ellos. No, pero o sea, lo que ellos han recibido, ellos se han sentido, iba a decir como un paraguas, ¿no?, como un padre que los ha unificado, y ahora hay una hermandad porque hay alguien
sabes que le ha dado una estructura, ¿no? a nuestra Sí. pequeña comunidad chamánica. Entonces, bueno, por parte de ellos, muchísimas gracias. No, Por parte mía, gracias. por todo lo que he aprendido contigo. Y de parte de la Caja de Pandora, pues también muchísimas gracias, Muchas gracias por la oportunidad. por estar aquí. Hasta luego.